Búsqueda y rescate. 1. Introducción. El mundo ha experimentado una creciente ocurrencia de diversas situaciones de emergencia y desastre que ha involucrado innumerable cantidad de víctimas, necesitando del apoyo de los diversos organismos y entidades de socorro y asistencia humanitaria. Los organismos de respuesta a emergencias se ven involucrados en labores de búsqueda y rescate cada vez con más frecuencia, lo que hace indispensable mejorar los procesos de formación del voluntariado para desempeñar esta responsabilidad de forma idónea, aumentando las probabilidades de supervivencia y o de recuperación satisfactoria de las víctimas. Es una preocupación constante el generar mecanismos y herramientas que faciliten la formación y entrenamiento de su personal voluntario, así como la ejecución de operaciones más seguras tanto para su personal como para las víctimas beneficiadas. Al mismo tiempo, es una necesidad estandarizar los modelos de respuesta, las técnicas y los procedimientos de rescate que se aplican en cumplimiento de la misión institucional. Por lo anterior, y como primer paso en la vía del mejoramiento continuo y estandarización del programa de búsqueda y rescate a nivel nacional, se presenta esta guía como herramienta de orientación al nivel básico del programa, siendo uno de los productos que entregamos a nuestros voluntarios como parte de una serie de herramientas que se encuentran en construcción, para la optimización de los procesos de búsqueda y rescate. Búsqueda y rescate, búsqueda y salvamento, OSAR, por las siglas en inglés de Search and Rescue, es una operación llevada a cabo por un servicio de emergencia, civil o militar, para encontrar a alguien que se cree perdido, enfermo o herido en áreas remotas o poco accesibles para el ser humano. 2. Ética y aspectos legales. Las acciones del voluntario, además de enmarcarse dentro de las leyes nacionales, deben estar regidas por el Reglamento del Voluntariado y por el Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre, para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales, ONG, y FCR, 1994. Adicional a estos lineamientos, la intervención en emergencias exige el cumplimiento de normatividad específica sobre la atención de pacientes y sobre la custodia del material probatorio en procesos judiciales. Consentimiento implícito, es el que se asume en un paciente inconsciente, confundido, seriamente lesionado o bien menor de edad, que no puede tomar decisiones por sí mismo. Impericia, falta de conocimientos técnicos en determinada profesión, que hacen al personal idóneo para el ejercicio de su labor. Negligencia, es cuando se deja de hacer algo cuando se tiene la obligación de hacerlo, generando consecuencias perjudiciales. Imprudencia, se presenta cuando se realiza algo que no se debía, generando consecuencias nocivas. Obrar sin cautela. Apresuramiento en afrontar un riesgo, sin medir sus consecuencias y o sin tomar las medidas de prevención para evitarlo. Abandono, suspensión de la asistencia ya iniciada a un paciente, sin razón justificable, antes de la llegada al centro asistencial o bien en la escena. Derechos del paciente, solicitar y recibir la ayuda o atención prehospitalaria. Exigir secreto sobre su condición y tratamiento recibido. Denunciar y demandar a quien no le preste la debida atención y a quien viole el secreto sobre su condición. Rechazar la ayuda o atención prehospitalaria. Puede hacerse firmando ante un testigo el rechazo. 2.2 Cadena de custodia. El objetivo de la cadena de custodia es garantizar que el material probatorio encontrado en la escena es el mismo que se lleva al estrado judicial. El personal de las entidades de socorros, en este caso, reconocido como primer interviniente, si bien no es responsable por la cadena de custodia, adquiere responsabilidades como testigo de la escena, y puede ser llamado a rendir testimonio dentro del proceso judicial. Para obtener información más específica, se recomienda la lectura del Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia, Fiscalía General de la Nación, 2004. Debemos tener claro que nuestra prioridad es atender a los lesionados y protegerlos de lesiones adicionales, dentro de nuestras posibilidades. Nuestro aporte a la cadena de custodia consiste en alterar lo mínimo posible la escena, y cuando sea indispensable hacerlo, registrar la alteración tomando nota de que se movió, su estado y su ubicación final. Definición. Corresponde a las actividades que las instituciones realizan para aportar los elementos materiales de prueba, EMP, o evidencia física, EF, hallados en los procedimientos médicos y quirúrgicos practicados a personas a las cuales se les ha ocasionado daño en el cuerpo o en la salud como consecuencia de un posible delito. Límites,
aplica a las instituciones y servidores de la salud que por sus funciones tengan contacto con personas posiblemente relacionadas con una conducta punible y OEMP o EF. Inicia con la atención médica o paramédica inicial, hasta la entrega de los EMP o EF a la policía judicial o en su defecto a la primera autoridad del lugar. 2.3 Manejo de cadáveres en emergencias. Dentro de la misión humanitaria se incluye la recuperación de cadáveres como parte del apoyo a las familias de las personas fallecidas. La identificación y entrega de los cadáveres a sus familiares es un paso importante en el proceso de duelo. Para información detallada sobre este tema, se recomienda la lectura de la gestión de cadáveres en situaciones de desastre, Guía práctica para equipos de respuesta, Morgan, 2006, preparada por la Organización Mundial de la Salud en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Para directrices específicas, se debe acudir a la Dirección de Salud de su seccional, y se debe estudiar el manual que está preparando la Dirección Nacional de Salud de la Cruz Roja Colombiana sobre el tema. Se deben tener las siguientes precauciones generales. La prioridad es la atención y evacuación de lesionados, el manejo de los cadáveres viene después. Los grupos de socorro solo deben involucrarse en el manejo de cadáveres cuando se cuente con una autorización específica, y en lo posible, por escrito, de parte de la Policía Judicial, CTI, SIJIN, que es la responsable de esta actividad. Se debe documentar la ubicación y la posición del cadáver y de sus pertenencias, cadena de custodia. Las pertenencias y otros elementos hallados con el cuerpo, deben ser embalados adecuadamente en la escena, al igual que el cuerpo. Tanto durante el registro de la información de la escena, como durante el embalaje, se deben utilizar todas las medidas de bioseguridad. En lo posible, se debe contar con trajes. El manejo y transporte del cadáver debe ser cuidadoso, para facilitar el proceso de investigación e identificación. El cadáver solo debe entregarse a la policía judicial, ésta se encargará, entre otras cosas, del proceso de identificación y de la entrega del cuerpo a los familiares. En los casos en que la misión de recuperación de cadáveres se relacione con acciones del conflicto armado, la actividad debe ser coordinada por el Socorro y o por el CICR, quienes darán instrucciones específicas para extremar las medidas de seguridad, y posiblemente para no realizar el proceso de registro de información de la escena. 3 Sistemas para el manejo de emergencias y desastres. Las acciones de respuesta en emergencias vienen siendo reglamentadas e incluso certificadas para garantizar la calidad, la eficiencia y la seguridad de las operaciones, mediante la creación de sistemas para el manejo de emergencias y desastres que incluyen la creación de estándares, protocolos y procedimientos a nivel tanto local como internacional, facilitando el trabajo conjunto de grupos AR de diferentes orígenes, en pos de un objetivo común. 3.1 Ámbito internacional. 3.1.1 Organización de Naciones Unidas. Para la actuación en desastres a nivel internacional, las Naciones Unidas, en adelante, ONU, a través de su Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, en adelante, OCHA, ha generado mecanismos para la articulación de los organismos de socorro que intervienen en los desastres que requieren ayuda de la comunidad internacional. Cuando un país es afectado por un desastre, y a través de su gobierno solicita ayuda internacional, las Naciones Unidas despliega entre 12 y 48 horas después, un equipo de profesionales de la Administración de Desastres para realizar una evaluación rápida de las necesidades prioritarias y de apoyo a las autoridades nacionales y al coordinador residente de la ONU para coordinar la ayuda internacional en el sitio. Este equipo se denomina Equipo UNDAC, Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas. Una vez el equipo UNDAC ha determinado las prioridades en la atención y se inicia la movilización de los organismos internacionales de respuesta a emergencias, se instala un centro de coordinación de operaciones en el sitio conocido como OSOC, cuyo propósito es ayudar a las autoridades locales del país afectado en la administración del desastre y en la coordinación de los equipos de rescate. El OSOC puede ser establecido por los primeros equipos internacionales AR que llegan al país afectado, en cooperación con las autoridades nacionales, o por personal directamente movilizado por la Secretaría de INSARAG en Ginebra. El OSOC evaluará la necesidad y el uso de los recursos internacionales, y prestar apoyo a los países afectados en la gestión de operaciones y apoyo logístico para los equipos de SAR internacionales y el registro de sus capacidades operativas. Para la estandarización de los procedimientos de movilización de los grupos de búsqueda y rescate a nivel internacional, en 1991 creó el Grupo Consultor Internacional de Búsqueda y Rescate INSARAG, que se enfoca en búsqueda y rescate en áreas urbanas,
y que fue formado bajo un esfuerzo cooperativo por países propensos a terremotos o desastres causantes de colapsos estructurales, junto con países y organizaciones que proveen asistencia USAR internacional, la ONU, la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja, IFRC, y otras entidades de respuesta internacional. Las actividades de INSARAC son diseñadas para mejorar el estado de preparación frente a emergencias, incluyendo la consolidación de la cooperación entre los equipos internacionales USAR y el intercambio de la información sobre procedimientos operacionales y lecciones aprendidas. En los periodos en que no hay desastres, INSARAC trata de incrementar el conocimiento de la respuesta internacional USAR, por medio del entrenamiento y la facilitación de ejercicios diseñados para evaluar la habilidad de respuesta de un país en caso de que el desastre exceda la capacidad local y que necesite ayuda externa. Durante periodos de desastre, tanto los países afectados como los países que proveen la respuesta, aplican la metodología de INSARAC, permitiendo que equipos de orígenes diferentes puedan trabajar de forma articulada e integral, facilitando un esfuerzo coordinado y eficiente. 3.1.1 Un grupo USAR. Actualmente y para toda la comunidad internacional se ha adoptado las siglas USAR para todos los equipos que desarrollen tareas de búsqueda y rescate en áreas urbanas. Aunque se ha centralizado en el trabajo en estructuras colapsadas, comprende otras disciplinas de trabajo, involucrando los eventos con materiales peligrosos, rescate vehicular, rescate con cuerdas, espacios confinados, entre otras. Vale la pena aclarar que el énfasis actividades SAR en áreas urbanas se debe a que la gran mayoría de la población mundial actualmente se concentra en estas áreas. El sistema clasificación INSARAC de equipos USAR ha identificado 3 niveles de clasificación. Estos son equipos USAR livianos, intermedios y pesados. Los grupos USAR certificados por INSARAC deben cumplir con una larga serie de requisitos, pueden consultarse en la página http://www.unocha.org, entre los que se cuentan los siguientes componentes. Administrativo. Logístico. Búsqueda. Rescate. Médico. Para que un grupo USAR sea avalado por el INSARAC, debe inscribirse en un complejo proceso de certificación/acreditación y aprobar las evaluaciones necesarias. 3.1.2 Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. La prevención de desastres, la asistencia a los damnificados y la reconstrucción incumben principalmente a las autoridades públicas. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presta activamente asistencia a las personas afectadas por un desastre a través de su sociedad nacional, en un espíritu de cooperación con las autoridades públicas. En principio, la ayuda de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es de naturaleza complementaria y auxiliar y se brinda fundamentalmente en la fase de emergencia y reconstrucción. Sin embargo, si la situación así lo requiere y si la Cruz Roja o la Media Luna Roja disponen de los recursos y medios necesarios, pueden ejecutarse programas de respuesta a desastres a más largo plazo. Dentro de los componentes de la respuesta a emergencias y desastres, se encuentra la búsqueda, el rescate y la evacuación. La fase de búsqueda, rescate y evacuación de una operación de emergencia abarca la evacuación preventiva de poblaciones amenazadas cuando existe una alerta justificada respecto de un desastre inminente. Actividades de búsqueda y rescate en la fase inicial de la emergencia. La prestación de primeros auxilios a los lesionados. El transporte de heridos o enfermos a otras instalaciones sanitarias. La evacuación de quienes han perdido su hogar a refugios temporales. La provisión de artículos esenciales, como alimentos, agua y otros artículos de emergencia. El apoyo psicológico inmediato a los supervivientes. Junto con la evacuación de heridos y la recuperación de cuerpos, la búsqueda y el rescate constituyen una responsabilidad de primer orden de muchas sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de todo el mundo, según su función de auxiliares de sus gobiernos. Estos servicios se demandan en una amplia gama de eventos, tanto naturales como causados por actividades humanas. La fase de búsqueda, rescate y evacuación muchas veces se complica por la escala del desastre y el número de actores que participan en la respuesta al mismo, ya sean locales, nacionales o internacionales. Es frecuente que los medios de comunicación muestren imágenes de equipos internacionales de búsqueda y rescate que llegan a una zona afectada por un desastre para ayudar a localizar a los supervivientes y a desenterrar cuerpos de entre los escombros. No obstante, la experiencia demuestra que en los esfuerzos de búsqueda y rescate el papel más importante lo desempeñan casi siempre los miembros de la comunidad afectada.
Por esta razón es esencial que los programas encaminados a mejorar la respuesta a los desastres reconozcan estas capacidades locales y se basen en ellas. La Federación Internacional dispone de diferentes mecanismos y herramientas para apoyar la respuesta a desastres. Están concebidos para asegurar una asistencia rápida y eficiente a las personas afectadas por desastres mediante la provisión de fondos, recursos humanos con experiencia y capacitados, y servicios apropiados para situaciones de emergencia. Entre ellos se encuentran los siguientes. Fondo de Reserva para el Socorro en Casos de Desastre, DREF. Llamamientos, boletines informativos e informes sobre el progreso de las operaciones. Gestión de la información en casos de desastre. Sistema de Información para la Gestión en Casos de Desastre, DMIS. Unidades Regionales de Respuesta a Desastres. Equipos Regionales de Respuesta a Desastres, RDRT o RIT. Equipos de Evaluación y Coordinación sobre el Terreno, FACT. Unidades de Intervención de Urgencia, ERU. 3.2 Ámbito Nacional. 3.2.1 Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres. La política de gestión del riesgo de desastres como un compromiso de Estado, desde lo nacional a lo territorial, incluyendo estructura, dirección, control, planificación del desarrollo, ordenamiento territorial, inclusión del riesgo en la planificación e inversión pública, financiación, situación jurídica ante los desastres o calamidades, régimen especial, en fin, una estructura que se pretende ambiciosa para enfrentar los eventos naturales, incluidos el cambio climático y los eventos antrópicos no intencionales. El nuevo modelo busca, entre otras cosas, el fortalecimiento de los instrumentos de coordinación con las entidades territoriales, para proteger los derechos constitucionales de las personas afectadas, por ser estos la primera línea de gestión de riesgo de desastre, asume los desastres y calamidades como riesgo no manejado o mal manejado, y como resultado de problemas no resueltos del desarrollo y no como eventos impredecibles. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres está conformado por las entidades públicas, por entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro y por la comunidad. Sus instancias de orientación y coordinación buscan optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, a través de 1. Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. 2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 3. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. 4. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. 5. Comité Nacional para el Manejo de Desastres. 6. Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo. Coordinada respectivamente por el Presidente de la República, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Gobernador, en su jurisdicción, el Alcalde distrital o municipal, en su jurisdicción. El Comité Nacional para el Manejo de Desastres, presidido por el Director General de la UNGRD, está conformado por representantes del Departamento Nacional de Planeación, de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y los directores de la Cruz Roja, de la Defensa Civil y de la Junta Nacional de Bomberos. La Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias, como marco de actuación de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, busca la efectividad de la actuación interinstitucional, y se centrará principalmente en optimizar la prestación de servicios básicos durante la respuesta, incluyendo aspectos como que tocan directamente el objeto de esta guía, como la evaluación de daños y análisis de necesidades, las acciones de búsqueda y rescate, el manejo de materiales peligrosos, la definición de estados de alerta y el manejo general de la respuesta, entre otros. En cuanto al régimen especial para situaciones de desastres y calamidad pública, se establecen condiciones que, ajustadas a las definiciones y declaratorias de desastre y calamidad pública, facilitan al Gobierno la consecución de recursos financieros, la imposición de servidumbres, la ocupación temporal, expropiación y o adquisición de inmuebles, y la demolición de toda construcción que amenace ruina o que por su estado de deterioro ponga en peligro la seguridad o la salubridad de los habitantes de la misma o de otras personas. También establece condiciones para proyectos de desarrollo urbano, y condiciones especiales para facilitar la operación de redes y servicios de telecomunicaciones, y para requerir el apoyo de los contratistas y concesionarios de obras de infraestructura.
Para más información sobre este punto, se recomienda la lectura de la ley. 3.2.22 Organización de grupos de búsqueda y rescate. Los grupos de respuesta organizados en las seccionales de la Cruz Roja, tienen como objetivo prestar asistencia humanitaria especializada a personas afectadas por situaciones de emergencia o desastre, que para salvar su vida requieran la aplicación de acciones búsqueda, estabilización y o rescate. Guía General de Operaciones. Búsqueda y rescate nivel básico 2012-18 Cruz Roja utilizando para ello el personal, recursos y tecnología adecuada a cada circunstancia. Estos grupos están organizados en 5 componentes. Y que de acuerdo con su función se subdividen en 3.3 Sistema Comando de Incidentes, SCI. El Sistema Comando de Incidentes ha demostrado ser un instrumento efectivo y eficaz en el manejo de incidentes de pequeña y gran magnitud. Actualmente es usado por todas las instituciones de socorro y está siendo implementado en las compañías como una herramienta para la administración de incidentes, dentro de sus planes de emergencia y contingencia. Sistema, ordenamiento de elementos interdependientes relacionados entre sí y con su entorno. Comando, acción y efecto de impulsar, asignar, orientar y conducir los recursos. Incidente, suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente. SCI, es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operación. El sistema comando de incidente se puede aplicar en todo tipo de incidente, sin importar su tamaño o complejidad. Algunos ejemplos en los cuales se puede aplicar el sistema son: incidentes con múltiples víctimas, accidentes vehiculares, accidentes con materiales peligrosos, misiones de búsqueda y rescate, derrames de hidrocarburos, incendios forestales, estructurales, industriales. 3.3.1 Principios del sistema comando de incidentes. El sistema comando de incidentes se basa en principios que permiten asegurar el despliegue rápido, coordinado y efectivo de los recursos, minimizando la alteración de las políticas y de los procedimientos operativos propios de las instituciones o compañías involucradas. Terminología común. En el SCI todas las instituciones y compañías involucradas utilizan una terminología coherente y común y se establecen nombres comunes para recursos, instalaciones, funciones y niveles de la organización. Alcance de control, hace referencia al número de personas que un individuo puede tener a cargo y supervisar con efectividad. El número de subordinados puede estar entre 3 a 7, lo óptimo es 5. Organización modular, esto permite que las posiciones de trabajo puedan agregarse, expansión, o retirarse, contracción, con facilidad. La estructura del siglo calle 1 está basada en el tipo, magnitud y complejidad del incidente y se puede expandir o contraer de acuerdo con las necesidades, recursos y alcance de control de cada incidente. Comunicaciones integradas, los canales y frecuencias deben ser comunes y estar interconectadas, se usa la misma terminología y se evitan códigos. De igual manera deben estar manejadas bajo un plan único. Planes consolidados en un solo plan, se basa en los planes de emergencia y contingencia elaborados previamente articulados entre las instituciones actuantes que sustentan y respaldan los planes de un incidente. En el plan de acción del incidente PAI, se definen objetivos, estrategias, organización y recursos para la atención del incidente. Unidad de mando, en el siglo calle 1 cada persona responde solamente a la persona designada como su jefe o encargado dentro del sistema. Comando unificado, se debe entender como un acuerdo común y se establece cuando hay varias instituciones con competencia técnica y jurisdiccional en la atención del mismo incidente. Toman acuerdos conjuntos. Establecen objetivos y estrategias comunes para la resolución del incidente. Es de anotar que ninguna institución pierde su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas. Si bien las decisiones se toman en conjunto, debe haber un solo portavoz. Será el de la institución de mayor pertinencia o responsabilidad legal en el incidente. Instalaciones señalizadas, estas deben tener denominación precisa y ubicación determinada. Algunas de las instalaciones que se establecen en un incidente son: puesto de comando PC, base B, área de espera E, área de concentración de víctimas ACV, ELI base H, ELI.H1,
entre otras. Manejo integral de los recursos. Una adecuada administración de los recursos permite garantizar la seguridad del personal, optimizar su uso, contabilizar y controlar el uso de los recursos, así como reducir las intromisiones. 3.3.2 Funciones del sistema comando de incidentes. El sistema comando de incidentes es una organización funcional. En el SCI el comandante del incidente es quien asume inicialmente todas las funciones y va delegándolas en función del incidente, desarrollando gradualmente una estructura modular, sin perder su alcance de control. Función de mando, comprende el cargo de comandante de incidente y las responsabilidades de staff de comando y de las secciones asumiendo todas mientras no las delegue. Función de seguridad, evaluar situaciones peligrosas e inseguras, desarrollar medidas de seguridad para el personal, detener o prevenir acciones inseguras. Función de enlace, contactar con representantes de las instituciones de ayuda y cooperación, mantener un directorio de los representantes de cada una de las instituciones. Función de información pública, punto de contacto y responsable del manejo de la información acerca del incidente, a los medios de prensa, instituciones y público en general, establecer un único centro de información y preparar los comunicados de prensa. Función de operaciones, manejar todas las operaciones de la respuesta, implementar y ejecutar el PAI, determinar las necesidades y solicitar los recursos adicionales que se requieran. Función de logística, proporcionar instalaciones, servicios y suministros de apoyo durante el evento, operativo e incidente, asegurar del bienestar de todo el personal. Función de planificación, prever las necesidades, recolectar, analizar y difundir la información acerca del desarrollo del incidente a lo interno de la estructura, llevar el control de los recursos, elaborar el PAI para el siguiente periodo operacional, recopilar toda la información escrita del incidente, planificar la desmovilización de todos los recursos del incidente. Función de administración y finanzas, justificar y administrar todos los gastos que se realicen durante el incidente. 3.3.3 Base estructural del sistema comando de incidentes. La base estructural del sistema comando de incidentes es la siguiente. La primera persona con capacidad operativa en llegar a la escena, es quien debe asumir inicialmente el comando del incidente. 3.3.4 Establecimiento del SCI y transferencia del mando. El sistema comando de incidentes se puede establecer de la siguiente manera. Unidad de comando, cuando solo existe una institución al mando de incidente. Comando unificado, cuando varias instituciones con competencia técnica o responsabilidad legal toman acuerdos conjuntos para manejar el incidente, para este caso se instala un puesto de mando unificado, PMU. La primera persona con capacidad operativa que arribe al sitio del incidente, deberá establecer el sistema comando de incidentes y definir un lugar, instalación o vehículo como puesto de mando PC desde el cual se coordinarán todas las acciones de mando que se proporcionen durante la resolución del incidente. Se considera que se posee capacidad operativa cuando se cuenta con los siguientes elementos. Respaldo institucional, uniformes, carné y reconocimiento por parte de la institución como integrante de la misma. Comunicaciones con la base. Equipos mínimos para iniciar una respuesta básica. Pasos a seguir cuando se es el primero en llegar a la escena. 8 pasos básicos a seguir si usted es el primero en arribar a la escena con capacidad operativa. Paso 1. Informar a la base de la llegada a la escena, y establecer un nombre para el evento. Paso 2. Evaluar la situación, antes de definir la ubicación de los sitios de coordinación o las vías de acceso. Para ello se debe evaluar lo siguiente. ¿Qué pasó? ¿Qué amenazas están presentes? ¿De qué tamaño es el área afectada? ¿Qué tantas víctimas pueden haber? ¿Cómo se podría aislar el área? ¿Dónde se podrían establecer el PC, el área de espera? ¿Cuáles son las mejores rutas de acceso y salida? Capacidades presentes y futuras para la respuesta. Paso 3. Asumir y establecer el puesto de comando, PC, indicando quién asume las funciones de comandante y otros cargos, de haberlos, y definiendo su ubicación. El PC debe estar en un sitio que cumpla con las siguientes características, por fuera de la zona de riesgo. Idealmente, con visibilidad hacia la zona de riesgo. Con facilidades de acceso y circulación. Con disponibilidad para redes de comunicaciones. Alejado de la escena, del ruido y de la confusión. Con capacidad para expandirse. Paso 4.
establecer los objetivos de la misión, debe hacerse de forma temprana, se deben comunicar a todos los involucrados, y deben ser específicos, medibles, alcanzables y evaluables. Paso 5. Definir las estrategias por las cuales se alcanzarán los objetivos. Paso 6. Definir la necesidad de recursos, personas, equipos, herramientas, e instalaciones, partiendo de la disponibilidad local. De ser necesario, active otras instancias para la búsqueda de los recursos. Dependiendo de la magnitud del incidente, de las necesidades y de la disponibilidad de recursos, se debe definir la ubicación del área de espera, del área de concentración de víctimas, ACV, y de la helibase, H. Paso 7. Establecer un perímetro de seguridad. Para esto, además de las consideraciones del paso 2, debe tener en cuenta: topografía general del área, condiciones atmosféricas, disponibilidad de fuerza pública, policía y o ejército. Paso 8. Transferencia del mando, ya sea por la llegada de personal con mayor experiencia en la labor, o por cualquier otra causa, se debe estar preparado para entregar la coordinación de la situación, y para ello se debe mantener la información del evento actualizada hasta donde sea posible. Dentro de la información que debe entregarse, está: descripción del incidente, qué pasó, dónde, objetivos y estrategias, avances hasta el momento, actividades por realizar, recursos disponibles y recursos necesarios, situación de seguridad, organización actual, organigrama, asignación de recursos, instalaciones establecidas, su ubicación y capacidad, plan de comunicaciones, probable evolución del incidente. El proceso debe quedar registrado en un reporte formal, y debe ser comunicado al personal que participa en la misión. 4. Seguridad integral en operaciones de búsqueda y rescate. 4.1 Decálogo de seguridad de la Cruz Roja. Este decálogo contiene el resumen de las normas y procedimientos de seguridad de la Cruz Roja y tiene como fin facilitar su comprensión y correcta aplicación. 1. Uso debido de los recursos administrativos, logísticos y operacionales de la Cruz Roja, teniendo siempre en cuenta la correcta señalización, el uso adecuado del emblema y un comportamiento acorde con nuestros principios y nuestro mandato humanitario. 2. Antes de iniciar cualquier acción humanitaria de reducción, respuesta y recuperación, se deben verificar las condiciones de seguridad en la zona en donde desarrollaremos la intervención, las condiciones y el buen funcionamiento de los elementos, equipos o recursos logísticos, la identificación y correcta uniformidad del personal que participará. La actividad debe estar debidamente reportada y registrada en el nivel nacional de la CRC, Dirección General de Socorro Nacional y en la Dirección General de Doctrina y Protección, con toda la información requerida para efectos de seguimiento y control, fecha, lugar, recursos, personal, actividades específicas, etc. Y debe estar previamente socializada con las respectivas autoridades locales, con la comunidad y las partes en conflicto en los casos en que esto sea aplicable. 3. Cuando no existan los recursos logísticos y operacionales suficientes o no existan las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la labor humanitaria, se solicitará apoyo a la Dirección General del Socorro Nacional, con el fin de brindar el apoyo necesario y fortalecer la capacidad de respuesta. 4. Es importante agotar previamente los conductos administrativos y operativos establecidos por la Cruz Roja internamente en todos los niveles, local y nacional, y externamente a través de los referentes del nivel nacional respecto a otros componentes del movimiento, CICRFICR y sociedades nacionales, con autoridades y organismos de socorro de los sistemas nacionales a cargo del Gobierno nacional. 5. Durante el desarrollo de las acciones humanitarias se tendrán en cuenta todas las normas y medidas de seguridad para actividades en zonas de riesgo, verificando de manera permanente las condiciones de acceso a las comunidades. Sujeto de nuestro apoyo humanitario, garantizando el cumplimiento de los principios, la buena imagen institucional y la confiabilidad de nuestra labor. 6. Frente a situaciones especiales de alto riesgo se procederá única y exclusivamente con la previa autorización escrita del nivel nacional de la CRC, Dirección General de Socorro Nacional con Dirección General de Doctrina y Protección. 7. Frente a incidentes y o accidentes que afecten o pongan en riesgo la misión humanitaria de la Cruz Roja, al personal institucional y a la población civil,
se suspenderán inmediatamente y de manera indefinida todas las actividades que se estén desarrollando en ese momento en el lugar del incidente o accidente, hasta cuando dicha situación de seguridad sea resuelta en coordinación y con apoyo directo del nivel nacional de la CRC con el fin de garantizar la atención adecuada y la protección general del personal institucional y de la población civil sujeto de nuestra labor. 8. Todo contacto con grupos armados organizados parte del conflicto, debe ser reportado. Los contactos de este tipo que sean programados deben estar previamente autorizados por la Presidencia Nacional de la Cruz Roja y únicamente podrán ser realizados por las personas designadas para tal fin por parte de la Dirección General de Socorro Nacional en coordinación con la Dirección General de Doctrina y Protección. Estos acercamientos deben informarse por escrito a los directores generales de Doctrina y Protección y del Socorro Nacional. 9. Una vez finalizadas las actividades propias de nuestra misión humanitaria, se debe realizar una evaluación que permita identificar las fortalezas y las debilidades, medir el impacto de nuestra labor humanitaria en la población civil, en el gobierno y en todas las partes del conflicto armado. 10. Permanentemente en todo momento y lugar dentro del territorio nacional, se debe realizar un seguimiento de la situación general y específica de las zonas donde hacemos presencia humanitaria, conocer la percepción local y nacional que existe actualmente de la Cruz Roja colombiana, lo que nos permitirá anticipar situaciones riesgo innecesario. 4.2 Medidas de autocuidado y bienestar en operaciones SAR. Además de las consideraciones de seguridad referentes a identificar, reducir, mitigar y o controlar los riesgos en las áreas donde se desarrollan las actividades de búsqueda y rescate, se deben aplicar medidas que permitan a los rescatistas mantener el nivel de alerta y de actividad adecuada. Esto implica que el personal involucrado tenga una adecuada alimentación e hidratación, así como espacios y tiempos para descanso e higiene, autocuidado, entre otras variables. Las falencias en estos puntos limitarán la acción del grupo SAR, retardarán el logro de los objetivos, podrían generar condiciones de inseguridad, y en algunos casos exigirán el ingreso de personal de relevo antes de lo planeado. 4.2.1 Preparación de la actividad. Además de las consideraciones de seguridad en cuanto a salud ocupacional y en cuanto a los protocolos de seguridad física, dependiendo de la duración de la intervención, se debe hacer un análisis previo de la zona en donde se desarrollará la actividad, identificando rutas de acceso y de evacuación, características del relieve, puntos de encuentro, puntos de abastecimiento de agua, alimentos, equipos, etc. Clima general y condiciones climáticas actuales. Centros poblados. Historial de emergencias en el área. En toda actividad, pero principalmente en áreas rurales, los equipos de respuesta deben contar con cartografía adecuada, donde además de los puntos de referencia y las vías principales, se tenga señalado lo mencionado en el listado anterior. Cada voluntario debe contar con los uniformes y distintivos apropiados y autorizados por la institución, además del seguro vigente de accidentes institucional. 4.2.2 Instalaciones y servicios. Dependerán de las posibilidades que ofrezca la región y del presupuesto disponible. En muchos casos se pueden lograr mejoras sustanciales a medida que avanza la operación. 4.2.2 Un alojamiento. Es el lugar donde los voluntarios descansan y despejan su mente, debe, en lo posible, escogerse previamente, y estar cerca del área de trabajo. Contar con un estudio previo de seguridad. Estar aislado de los ruidos de la zona de trabajo. Contar con suficientes espacios de descanso. Contar con servicios básicos como instalaciones sanitarias y agua corriente. 4.2.22 Alimentación e hidratación. Debe cumplir con condiciones de salubridad y sostener el alto gasto energético que implican las actividades de búsqueda y rescate. En condiciones ideales se contaría con un servicio de cocina que administre la alimentación, pero cada grupo SAR debe estar en capacidad de hacerlo por sí mismo cuando sea necesario. La hidratación del personal debe adaptarse a las condiciones específicas del medio en que se está trabajando. En general, se debe anticipar a que las personas manifiesten tener sed, y debe suplir tanto líquidos como electrolitos. 4.2.3 Autonomía. Se refiere a la cantidad de tiempo que se puede operar sin recibir apoyo de otras entidades, o de personas externas al grupo SAR. En general, los grupos SAR ser autosuficientes para no convertirse en una carga adicional para las instituciones locales y las comunidades afectadas. Autonomía institucional.
El grupo SAR básico debería ser autónomo al menos para 7 días, en los siguientes aspectos. Comunicaciones. Logística de desplazamiento. Alimentación e hidratación. Alojamiento, recursos económicos. Personal y recursos físicos para actividades SAR y para atención en salud. Autonomía personal. Los integrantes de los grupos SAR deben contar con un equipo básico personal que les facilite mantener condiciones adecuadas de bienestar, y les permita estar preparados para casos eventuales en que se vean separados de su grupo. Este equipo personal debe contar, entre otras cosas, con ropa de trabajo, de cambio y de descanso. EPP de acuerdo con las acciones a desarrollar. Medicamentos personales de control. Documentos, identificación, carnet institucional vigente, carnet de vacunas. Artículos de aseo personal. Elementos de distracción, recreación o esparcimiento, música, libros, juegos, etc. Comida y agua personal, mínimo para 24 horas o para el tiempo que pueda demorar el reabastecimiento. Botiquín básico personal, incluyendo analgésicos de uso común y sales de rehidratación oral. Equipo de campamentación cuando sea necesario. Cartografía de la zona de trabajo. Aun cuando la institución puede suministrar algunos morrales, se recomienda que cada integrante cuente con su propio morral, adaptado a su estructura física y a sus preferencias. 4.2.4 Desarrollo de la misión. Se debe tener en cuenta el periodo operacional tanto de cada persona como de cada uno de los grupos involucrados. Este periodo es el intervalo de tiempo en el que un voluntario desarrollará las tareas asignadas en una misión. Pueden ser horas, días, semanas o meses, y depende de los objetivos de la misión, de las instalaciones y servicios disponibles, y del desgaste físico y o emocional, se relaciona con los periodos de trabajo/descanso y con la carga emocional de la labor. Se debe garantizar que todos y cada uno de los integrantes de la operación conocen los objetivos de la misión, los riesgos que han sido identificados, el grado de amenaza que representan y las rutas de evacuación. Las líneas de mando para esto, se deben hacer reuniones de apertura, briefing, reuniones periódicas comentando los avances y los cambios que se hayan presentado, y una reunión de cierre, debriefing. Desde el principio de la intervención, se deben tener claras las líneas de coordinación, e independientemente de la magnitud del evento, se debe contar con una persona con experiencia que se encargue de coordinar los aspectos de seguridad, la cual debe mantener una visión general del evento. El coordinador de seguridad debe tener en cuenta. Antes de iniciar las actividades, se deben repasar las señales, acústicas y visuales, establecidas para cuando sea necesario detener las labores, evacuar el lugar, y para cuando sea posible retomar el trabajo. El uso de los equipos de protección personal, EPP, adecuados para el evento es obligatorio para todo el personal que esté en el área de trabajo. El perímetro del evento, o del área de trabajo asignada, debe ser demarcado y con apoyo de las autoridades locales, se debe controlar el ingreso de personas. Los vehículos de emergencia pueden hacer parte de la señalización, creando un perímetro seguro. Los equipos y herramientas deben ser utilizados única y exclusivamente para las labores para las cuales están diseñados, y deben ser empleados con amplios márgenes de seguridad. Los vehículos de emergencias deben estar parqueados en posición de salida y dispuestos de forma tal que cualquiera de ellos pueda salir fácilmente cuando sea necesario. De ser necesario se dedicará una persona o un grupo a coordinar esta actividad. Durante las acciones SAR, debe evaluarse la pertinencia de contar con equipos para controlar riesgos relacionados con la actividad que se está desarrollando. Por ejemplo, en rescate vehicular se debe contar con equipos para extinción de incendios listos para ser operados. En caso de encontrar riesgos que no puedan ser controlados y que representen una amenaza para la integridad de los socorristas, se debe suspender la operación mientras los especialistas los controlan. En ningún momento se debe arriesgar la vida de los socorristas. El personal participante debe ser monitoreado para identificar signos tempranos de fatiga y o estrés, ante lo cual se deben realizar los correctivos necesarios. En todo momento, se debe tener presente que los vehículos de emergencia deben cumplir con todas las normas de tránsito, las luces de prioridad y las señales luminosas son solo para alertar a los demás conductores y para pedirles que den paso. Los vehículos no deben movilizarse con sobrecupo, ni con pasajeros por fuera de los espacios diseñados para ellos. 4.2.5 Cierre de la misión.
Se deben realizar las siguientes actividades. Evacuación del personal participante. Recolección de insumos y equipos. Limpieza y preparación de equipos para una siguiente misión. Reunión de cierre, debriefing, informando los motivos de finalización de la actividad, los resultados y las acciones que siguen a partir de ese momento. Unificación de los informes parciales, en un solo informe final. Análisis juicioso de la actividad, identificando lo que se debería repetir y lo que se debería mejorar. 4.2.6 Salud. Todo el personal de los grupos de búsqueda y rescate tiene la responsabilidad de velar por su estado de salud, de modo que pueda estar preparado para participar en una operación en cualquier momento. También debe reconocer sus limitaciones físicas y emocionales, y darlas a conocer cuando sea necesario. 4.2.6 Una preparación. El mantenimiento de un adecuado estado físico que permita sobrellevar las exigencias propias de la atención de emergencias y desastres, es responsabilidad de cada voluntario, al igual que la tenencia de un seguro médico vigente y un esquema de vacunación completo, tétano, hepatitis, fiebre amarilla, etc. La institución debe contar con un archivo, físico o digital, con la historia clínica ocupacional de cada uno de los voluntarios, de modo que se cuente con información adecuada para determinar la pertinencia de la movilización, o no, de un voluntario, dependiendo de las condiciones de la emergencia. 4.2.62 Durante de una misión. En el sitio de la misión se debe garantizar la disponibilidad de atención médica para el personal y se debe procurar el monitoreo y vigilancia de las condiciones de salud del personal, tanto física como emocional. Al interior de los grupos SAR, los compañeros deben velar por el bienestar de cada uno de los integrantes, y a medida que la operación sea más grande, se deberá contar con un grupo de atención en salud enfocado exclusivamente en la atención del personal de trabajo. 4.2.63 Después de una misión. Se deben realizar exámenes médicos y psicológicos que permitan identificar necesidades de atención. Las medidas de seguridad operativa durante las labores específicas de rescate, se describirán en cada capítulo de esta guía, por cada tipo de operación. 5. Telecomunicaciones. 5.1 Generalidades. El sistema de telemática de la Cruz Roja está conformado por redes de telecomunicaciones e informática que permiten disponer de comunicación permanente y oportuna para el personal de la institución que esté desarrollando acciones y actividades humanitarias en diferentes zonas del país. Estas redes se clasifican de la siguiente manera. Sistema de telecomunicaciones vía radio. Sistema de telefonía. Otros sistemas. La estructura de la red está fundamentada en 7 capas de conexión, que es el soporte de comunicación a nivel institucional. Las capas son establecidas por los alcances y determinación de acceso. 6. Soporte básico de vida, atención inicial al lesionado en rescate. Adaptado de la 7ª edición del PHTLS, NAET, 2010, al igual que los demás apartes de este texto, este capítulo no pretende ser en sí mismo más que una guía básica que oriente el estudio de los temas y que facilite el repaso de los mismos. Todo integrante de un grupo SAR debe contar, al menos, con un curso básico de atención prehospitalaria o de primeros auxilios avanzados. Es importante recordar que toda operación de búsqueda y rescate debe contar con un fuerte componente en atención prehospitalaria. Un grupo SAR que no esté en capacidad de proporcionar la atención adecuada a los lesionados, no tiene capacidad operativa real, ya que solo podría cumplir con una porción de los objetivos de la misión. 6.1 Generalidades. Las operaciones de búsqueda y rescate sin duda involucran el cuidado prehospitalario de las víctimas, por tal razón en la organización de la respuesta se debe contemplar un componente de atención prehospitalario con conocimientos muy bien fundamentados sobre fisiología del trauma, para así poder planear el manejo rápida y eficientemente. Se debe tener presente que cada minuto empleado en la atención del paciente, se verá reflejado en su evolución. Por tal razón, cada paso de la valoración y atención debe desarrollarse de manera rápida y eficiente. De igual manera, de ser necesario, se debe garantizar la pronta disponibilidad de un transporte adecuado a un centro asistencial que brinde la atención médica definitiva. Los siguientes son los puntos primarios en la evaluación y manejo de una persona lesionada en su orden de aplicación. A2 puntos abrir vía aérea y estabilización de columna. B2 puntos ventilación. C2 puntos circulación y hemorragias. D2 puntos déficit neurológico.
Exposición / medio ambiente. Para atención de casos donde se sospecha paro respiratorio, se debe tomar el orden, CAPD. 6.1.1 Paciente con trauma grave, crítico, o múltiple. Durante la atención de pacientes en estado crítico, se debería limitar el tiempo en la escena a 10 minutos o menos, de modo que el traslado a un centro hospitalario sea prioritario. Se entenderá que el paciente se encuentra en estado crítico cuando una o más de las siguientes condiciones esté presente y no sea posible revertirla en el sitio. Vía aérea comprometida. Dificultad respiratoria dada por lo siguiente. Frecuencia respiratoria anormalmente rápida o lenta. Respiración difícil. Sonidos anormales. Hemorragia externa significativa o sospecha de hemorragia interna, indicada por signos como palidez, piel fría, signos de traumatismos en tórax, abdomen o pelvis. Estado neurológico anormal. No responde inconsciente, o responde anormalmente, desorientación, respuesta verbal inadecuada. Convulsiones. Dificultad para movilizar extremidades. Trauma penetrante. Amputación. Cualquier trauma en la presencia de lo siguiente. Historia de condiciones médicas sobreagregadas, historia de infarto cardíaco o enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar crónica, bronquitis crónica, enfermedades de la coagulación sanguínea. Persona mayor de 65 años. Quemaduras extensas, y o en cuello o cara. Embarazo en cualquier edad. 6.2 Procedimientos y acciones específicas. 6.2.1 Procedimiento valoración inicial de paciente con trauma. Ante todo, se debe tener en cuenta que la aplicación del procedimiento de valoración inicial no debe verse como un sistema rígido, y en todo caso, debe primar la seguridad de los rescatistas y de los pacientes. Al aproximarse a la escena, se deben buscar y estudiar rápidamente las evidencias de cinemática del trauma, como herramienta para sospechar posibles lesiones no aparentes. El primer paso al establecer contacto con el paciente debe ser una breve presentación del rescatista, en la cual se debe buscar información general sobre el evento y las lesiones producidas. Esta información también se puede obtener de las personas que están presentes en el sitio. 6.2.2 Valoración secundaria. 6.2.3 Reanimación pulmonar RCP. Las compresiones torácicas deben ser suficientemente fuertes como para comprimir el tórax y obligar al corazón a impulsar volumen sanguíneo, y deben hacerse con una frecuencia mínima de 100/minuto. Las compresiones son prioritarias y no deben detenerse para realizar las ventilaciones. 6.2.4 Indicaciones para inmovilización de columna. 6.2.5 Valoración de estado neurológico. 6.2.6 Síndrome compartimental. Es un trastorno que amenaza la extremidad en la cual se produce un compromiso de la irrigación por aumento en la presión en ella. Los músculos de las extremidades están rodeados por una cubierta de tejido conjuntivo llamado fascia, la cual crea numerosos compartimentos en las extremidades, dentro de los cuales están contenidos los músculos. La fascia tiene una mínima capacidad de distenderse, poco flexible, y cualquier fuerza que aumente la presión dentro de los compartimentos, puede generar un síndrome compartimental. Las causas más frecuentes son las hemorragias tras una fractura, aplastamiento, lesión vascular, y o el edema que se forma cuando un tejido que ha estado un largo tiempo con ausencia o reducción de la irrigación, recibe una reperfusión, retorno sanguíneo brusco. El dolor asociado a este síndrome suele describirse como desproporcionado para las lesiones presentadas y puede aumentar intensamente con movimientos muy leves. Tratamiento. El tratamiento definitivo solo se puede dar en el quirófano. En el terreno ayudará a elevar la extremidad para reducir edema y prevenir aparición del síndrome, así como aflojar vendajes que puedan estar muy apretados, cuando no lleven puestos más de 4 horas. Inicialmente puede no ser evidente el síndrome, por lo que la revaloración por parte del equipo de APH es fundamental para su identificación temprana, sobre todo en traslados muy largos. 6.2.7 Síndrome de aplastamiento. Es una lesión muy común en las personas atrapadas en colapsos estructurales. Se produce cuando al sufrir una compresión fuerte y sostenida se genera muerte muscular y se liberan sustancias que pueden causar lesiones renales e insuficiencia renal aguda, IRA. Los pacientes con este síndrome se pueden identificar por los siguientes datos. Atrapamiento prolongado.
Lesiones traumáticas de la masa muscular. Circulación comprometida en la región afectada. Las lesiones traumáticas condicionan la liberación no solo de mioglobina, sino también de potasio. Cuando un paciente que ha estado atrapado es liberado, el miembro afectado recibe sangre oxigenada, pero la sangre sin oxigenar y con altas concentraciones de mioglobina y potasio se irá de la región lesionada hacia el resto del cuerpo, y puede generar arritmias cardíacas y o fallas renales. Tratamiento. Para mejorar el pronóstico del paciente es fundamental iniciar reanimación precoz con líquidos, solo bajo orden y supervisión médica. Son pacientes que requieren un manejo complejo, que debe ser manejado exclusivamente por el personal de APH que acompaña al grupo SAR. En lo posible, se debe contar con el apoyo de una ambulancia medicalizada. 6.2.8 Uso de torniquete. El texto de las Guías Básicas de Atención Médica Prehospitalaria, Ministerio de la Protección Social, 2005, se menciona la opción de utilizar torniquetes y procedimientos de empaquetamiento en hemorragias que ponen en riesgo la vida del paciente y que no logran ser controladas por otros medios, no quirúrgicos. Se debe tener como una última opción, que debe ser aplicada única y exclusivamente con apoyo de personal especializado. 7. Supervivencia. Para efectos de esta guía, una situación de supervivencia es aquella en que un evento altera el transcurso normal de la vida diaria, interrumpiendo el cubrimiento de las necesidades básicas, obligando a la persona a emplear formas diferentes a las usuales para mantenerse con vida y para satisfacer sus necesidades básicas. En general, los consejos y los datos teóricos deben ser utilizados como guías para evitar los errores más graves y o más comunes, mientras que el conocimiento del medio, la experiencia personal y la capacidad de mantener la calma y de analizar las opciones, resultan irreemplazables. 7.1 Efectos del ambiente. Entender los efectos del medio sobre las personas es fundamental para adaptarse a él, algo indispensable en condiciones de supervivencia. Altitud, en la región tropical, es uno de los principales determinantes de la temperatura ambiental. También establece la presión atmosférica, y por lo tanto, la presión parcial de oxígeno, lo que resulta de importancia en altitudes superiores a 2.600 metros, donde puede manifestarse como mal agudo de montaña, o soroche. Temperatura, varía con la altitud, con la hora del día y con las condiciones específicas del sitio, viento, humedad, etc. La temperatura ambiental puede llevar al organismo a hipertermias, como golpe de calor, o a hipotermias, estados que exigen un tratamiento inmediato que debe comenzar por retirar a la persona afectada, de la fuente de calor o de frío. Vientos, son movimientos de masas de aire, definidos a nivel local por el relieve. Son importantes en la distribución de las lluvias y de los diferentes tipos de vegetación, y resultan importantes a la hora de construir un refugio. El viento, entre otras cosas, puede ayudar a reducir la temperatura, lo cual puede ser favorable o no, dependiendo de la temperatura ambiental local, puede favorecer la deshidratación, o puede librarnos de los mosquitos. Lluvias, cada región tiene un régimen de pluviosidad característico, que debe tenerse en cuenta a la hora de planear una actividad, ya que puede ser determinante en la disponibilidad de agua, en el estado de los caminos, y en la seguridad del personal. Humedad relativa, se refiere a la cantidad de vapor de agua que está presente en el aire, y tiene implicaciones en la regulación de la temperatura corporal a través del sudor. Cobertura vegetal, llega a modificar aspectos como la temperatura, el viento y la humedad relativa. Un suelo desnudo o con muy poca cobertura, pastos, absorbe el calor del día y lo libera rápidamente. Por el contrario, en las áreas de coberturas densas, bosques, los cambios de temperatura son menos drásticos ya que el calor del día se libera lentamente. Como ejercicio para el usuario de esta guía, se recomienda caracterizar las regiones de su departamento y de su municipio, teniendo en cuenta los factores climáticos descritos. 7.2 ¿Qué hacer? 7.2.1 Comportamiento. Al enfrentar una situación adversa, la fortaleza psicológica tiene tanta o más importancia que el estado físico. En condiciones de supervivencia, es indispensable mantener la calma, pensar con claridad, improvisar soluciones, ser muy adaptable, soportar la soledad, tener una gran reserva de paciencia. Esto permitirá analizar la situación, entender las fuentes de riesgos y o problemas, y plantear posibles soluciones. Estas últimas deben ser realistas y deben contemplar planes alternos. Si la situación es de largo plazo,
el plan de trabajo debe ser planteado de forma tal que se adapte a las condiciones ambientales, evitando la monotonía en las actividades, y se deben plantear periodos de descanso en los que de alguna manera se debería dedicar tiempo al aseo personal. 7.2.2 Planeación. El primer paso es entender la situación. ¿Qué pasó? ¿En qué condiciones estamos? ¿Cuáles son los riesgos ahora? ¿Cuántos somos? ¿De qué equipos e insumos disponemos? Es el momento para dar atención inicial a las lesiones, para evaluar las limitaciones y para empezar a dar solución a los problemas más urgentes. El siguiente paso es crear la estrategia de supervivencia, para lo cual, es necesario responder interrogantes como, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde deberíamos ir? ¿Cuál sería la ruta y sus riesgos? La decisión de quedarse en el sitio, o moverse, debe ser resuelta después de evaluar, ¿el sitio es seguro? Nos están buscando. En este lugar nos podrían encontrar. Algunas veces la decisión será quedarse en el sitio y aumentar las posibilidades de ser detectado, usando señales luminosas, fuego o humo, señales en el suelo, señales electrónicas, etc. En otros casos, la decisión será desplazarse a buscar ayuda, para lo cual se debe tener una idea clara de la ruta a seguir y un programa de trabajo que permita llegar al destino. 7.2.3 Refugio. Antes de construirlo se deben tener claros sus objetivos, es decir, contra cuáles variables del ambiente nos debe proteger, y por cuánto tiempo lo vamos a utilizar. El tiempo que se invierta en la preparación del refugio debe ser proporcional al tiempo que se va a utilizar. No siempre será necesario construirlos, también se debe evaluar la opción de utilizar estructuras como vehículos, o cuevas naturales. Antes que describir los múltiples tipos de refugios que se podrían construir, es más útil entender sus principales variables, y a partir de estas y de los elementos disponibles, construir el que resulte más adecuado a la situación. Materiales. El objetivo es que las paredes no se separen del viento y o de la lluvia, y se pueden emplear desde plásticos hasta hojas entrelazadas, o tierra, y como elemento de unión, se suelen emplear cuerdas, bejucos o simplemente entrelazar los materiales. Pendiente del techo. En climas secos se pueden emplear techos horizontales que permiten el paso de la brisa y protegen del sol. En climas lluviosos es necesario que el techo pueda drenar fácilmente el agua de lluvia, por lo que los techos se inclinan. Puede usarse un solo techo inclinado, a un agua, o dos techos inclinados hacia lados opuestos, a dos aguas, dependiendo de los vientos y de la dirección de la lluvia. Altura del techo. Los techos altos permiten la circulación del aire, por convección, refrescando el refugio, mientras que los techos bajos atrapan el aire caliente, lo que resulta adecuado para refugios en climas muy fríos. Pendiente del suelo. Drenaje. Lo ideal es utilizar un sitio con solo una ligera pendiente, que permita que el agua drene sin acumularse dentro o por debajo del refugio. El uso de canales alrededor del refugio puede ayudar a drenar el sitio. Orientación con respecto a los vientos. En clima caliente puede ser útil permitir el paso del viento por el interior del refugio, de modo que lo refresque y disminuya la entrada de mosquitos. En clima frío, por el contrario, las paredes del refugio deben cortar la entrada del viento. Elevación sobre el suelo. En suelos muy húmedos, en pantanos o en áreas inundables, es necesario construir el refugio sobre una estructura que lo separe del suelo. Esto requiere mucho tiempo de trabajo y solo se aconseja cuando es indispensable quedarse en el sitio y no hay opciones alternas. 7.2.4 Hidratación. Primero que todo, es necesario aclarar que las necesidades de hidratación varían con la cantidad de esfuerzo físico realizado, con las condiciones climáticas y aún, de una persona a otra. Por esto no se debe confiar en cifras mágicas sobre la cantidad de líquido que se debe ingerir, y en su lugar, se deben establecer estrategias que permitan mantener lejos las señales de alarma, que son principalmente, la sensación de sed, y la reducción de la frecuencia y el volumen de excreción por vía urinaria. La concentración de la orina también es un buen indicador. ¿Dónde conseguir el agua? Además de las fuentes obvias. Se puede buscar en los pliegues de las montañas, cuencas. Cavando en cauces aparentemente secos, pero con señales de vegetación, en plantas, entre las hojas de las bromelias. Exprimiendo musgos, etc. O con sistemas de destilación de vapor de agua. ¿Cómo hacerla apta para consumo? En muchos casos, el agua de las quebradas no representará mayor riesgo,
pero si se tienen dudas, se puede, 1. Filtrarla para retirar fauna y sedimentos, 2. Eliminar las bacterias y otros microorganismos ya sea hirviéndola, o utilizando químicos como cloro, líquido, o en tabletas, o yodo. La exposición a luz solar, método SODIS, solo es efectiva en zonas de alta radiación y con una exposición prolongada. En condiciones de riesgo de deshidratación, se debe evitar el consumo de líquidos hiperosmóticos como bebidas alcohólicas, sangre, orina o agua de mar, que requieren de grandes cantidades de agua para ser procesadas y terminan agravando la situación. Por la misma razón, debe minimizarse el consumo de alimentos. 7.2.5 Alimentación. La actividad física, la termorregulación, y en general, la situación de supervivencia consume rápidamente la energía almacenada en el organismo. Si bien es posible mantenerse con vida sin ingerir alimentos por varios días, esta situación generará debilidad y hará que la persona se sienta fatigada y cansada con esfuerzos cada vez menores, poniendo en riesgo la supervivencia. La búsqueda de alimentos, frutas y vegetales se facilita si se buscan elementos similares a los que consumimos normalmente, especialmente en áreas que han tenido población en algún momento, donde suelen quedar árboles frutales. Si se tienen dudas, se podría abrir la fruta, probar un poco y esperar un rato por si el estómago parece rechazarla. Para conseguir animales, se recomienda hacerlo de manera activa ya que el uso de trampas requiere mucho tiempo de preparación, una larga espera y las probabilidades de éxito suelen ser bajas. La obtención de proteína suele exigir superar algunos prejuicios culturales, los insectos y otros pequeños animales son abundantes y relativamente fáciles de colectar, y son excelentes fuentes de proteínas. En algunos charcos y riachuelos se pueden conseguir peces acorralándolos hacia la orilla, en huecos en árboles se pueden conseguir ratones y murciélagos. Todos estos animales, se pueden consumir sin mayores problemas después de retirar las vísceras y cocinarlos un poco. 7.2.6 Fuego. Importante para cocinar, para generar calor y para hacer señales. Antes de encender el fuego, es importante asegurarse que se puede controlar y no se expandirá, para lo cual se puede retirar el material inflamable del suelo circundante. También es importante asegurarse que haya una entrada de aire que aporte el oxígeno necesario y que la ventilación sea adecuada. Como combustible, se puede emplear hojarasca seca, ramas, cortezas, etc. Si el lugar es muy húmedo, se podría tomar madera por debajo de la corteza de árboles muertos y secos. Si se cuenta con botiquín, se podría emplear un poco de alcohol para facilitar la combustión inicial. Si no se cuenta con fósforos, encendedor, pedernal, u otro equipo que inicie el fuego, se deberá recurrir a elementos como lentes, el de una lupa, o de una cámara fotográfica. Se debe colocar sobre un soporte para asegurarse que el punto donde se enfoca la energía del sol se mantiene fijo sobre el material combustible. Friccionando dos trozos de madera, con una vara recta de madera dura y un trozo de madera blanda y muy seca, el objetivo es hacer girar rápidamente la cara sobre la madera blanda hasta que el calor generado por la fricción se convierta en fuego, el cual debe ser alimentado prontamente con trozos delgados de madera muy seca. El giro de la vara puede hacerse con las manos, o con ayuda de un arco de madera y cuerda. Es un método que requiere mucha paciencia y algo de suerte.